Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela Blanco. Yo soy realizadora audiovisual y periodista y trabajo desde 2014 ya en la Agencia Nacional de Discapacidad en la parte audiovisual de la Coordinación de Comunicación. Me están viendo que estoy haciendo algunos gestos raros y es porque justamente les voy a hablar de lengua de señas argentina. Comenzamos. ¿De qué se tratan las lenguas de señas argentinas y por qué hago esta aclaración de argentinas? Vamos a ir desglosando estas tres palabritas y les voy a ir contando un poquito qué significan y cómo se utilizan en el audiovisual y por qué hay que utilizarlas, la importancia de utilizarlas. Primero, el término lengua de señas argentinas. ¿Por qué decimos lengua y no lenguaje? Que es un error muy común que veo que se utiliza constantemente. La lengua es como un idioma, tiene su propia sintaxis, su propia estructura. En cambio, el lenguaje es la forma en que utilizamos la lengua. Para que entiendan un poco la diferencia entre lengua y lenguaje. Uno puede decir que usa un lenguaje grosero para hablar, pero no puede decir que usa un idioma grosero para hablar. Entonces, la lengua de señas se estructura como si fuera un idioma. Cine en señas. El segundo término que utilizamos es el de señas. Estas señas no solo se hacen con las manos como estos gestos que me vieron hacer a mí, como lo que vieron recién en la pantalla partida, sino que además se hacen con la expresión de la cara, con la expresión facial. Por lo tanto, para hacer la interpretación de lenguas de señas argentinas se necesita estar vestido de negro, un color neutral, y que se vean claramente las manos y el rostro, para que la persona que ve esa interpretación pueda enfocarse en lo que está viendo y no distraerse. Por eso se utiliza también un fondo neutro, blanco, ahora se está utilizando también el verde, y ahora les cuento por qué esta diferencia. El fondo blanco, que es el tradicional, que uno está acostumbrado a ver, tiene que ser un fondo sin brillo, porque resalta contra el negro y se ven las manos. ¿Qué pasa? A veces las manos, como por ejemplo mi caso, que son muy claritas, con el fondo blanco a veces se pierden algunos movimientos. Entonces, como hay personas con discapacidad auditiva que también tienen discapacidad visual, últimamente se está usando también el fondo verde, que es como un croma, para poder resaltar estos gestos que se hacen con los dedos. Y el tercero y último punto es el de argentinas. ¿Por qué hacemos esta distinción cuando hablamos de lengua de señas? Porque cada país tiene su propia lengua de señas, que tiene que ver con sus usos y costumbres. En el caso, por ejemplo, de los congresos internacionales, lo que se utiliza es una lengua de señas internacional. Derechos humanos en señas. Por otro lado, la lengua de señas argentina no es estática, no se puede mostrar solo con las manos fijas, con una foto, porque tienen movimiento, aunque traduzcan una sola palabra. Como por ejemplo, yo ahora les voy a mostrar en la pantalla partida al intérprete diciendo música, filmación, actuación. Como verán, aunque es una sola palabra, el intérprete hizo movimientos con sus manos. Muchas veces en el colectivo, en las escuelas, en muchos lados se dan estos carteles que tienen las manitos haciendo las señas. Este sistema se llama dactilológico, es decir, que es el abecedario, como yo señé mi nombre, que dije G, G, la A, B con Y. Este sistema dactilológico, que es señar letra por letra, se usa sobre todo para nombres o para palabras que no tienen traducción a la lengua de señas. Cine accesible en señas. Bien, ahora que entendimos de qué se trata la lengua de señas argentina, muchas de las dudas que surgen es ¿por qué hay que incorporar el recuadro de lenguas de señas en un material audiovisual cuando ya tenemos los subtítulos? Lo que pasa es que la lengua de señas es el idioma natural de las personas con discapacidad auditiva.
Por lo tanto, la comprensión de la lengua de señas en un material audiovisual es mucho más dinámica, fácil y sencilla para las personas con discapacidad auditiva que el subtítulo. Otro de los temas que surge es cómo se incluye este recuadro de lenguas de señas en el material audiovisual. Yo les voy a mostrar en esta pantalla al lado mío, ahora yo me voy a correr y va a aparecer un ejemplo de cómo debe incluirse. Esto es el recuadro al 30% de la pantalla total, siempre sobre el margen derecho de la pantalla y hacia abajo. Esta es una convención. Tienen que tener en cuenta los márgenes seguros para que el recuadro se pueda ver en todos los dispositivos en que se abra ese material audiovisual. Esta interpretación tiene que coincidir, tiene que estar sincronizado con lo que se está diciendo y con los subtítulos. A su vez, los subtítulos no pueden pasar por arriba del recuadro de lengua de señas, ni aunque sea un poquito, porque el recuadro de lengua de señas siempre sobre el borde derecho tiene que estar limpio para que no haya interferencias en la interpretación. Lo mismo pasa con las gráficas. A veces se ponen los zócalos sobre la parte de abajo del audiovisual y esto tapa parte de las señas. Hay señas que uno hace para abajo, hay señas que se hacen para el costado y entonces eso lo va a ir tapando, entonces no se va a poder interpretar. Lo ideal también es que al momento de filmar se tenga en cuenta que ese recuadrito del lado derecho de la pantalla va a estar ubicado el recuadro de lenguas de señas. Entonces tratar de no hacer una toma en que se tape algo importante por el recuadro de lenguas de señas, sobre todo cuando uno hace planos muy cortitos. Si uno pone el plano sobre un costado de la cámara y el recuadro de lengua de señas va a estar acá, es probable que tape parte de la cara. Entonces hay que darse cuenta que siempre al momento de filmar hay que dejar ese pequeño espacio para poder ser utilizado para el recuadro de lengua de señas. Animación en señas. Tengan en cuenta que es muy importante esta incorporación de la lengua de señas en el material audiovisual, por todo esto que les estuve contando, y además porque, por ejemplo, la Confederación Argentina de Sordos está pidiendo una ley federal de lenguas de señas para que se pueda incluir mucho más y para que la comunicación entre las personas con discapacidad auditiva y las que no tienen discapacidad auditiva sea mucho más fluida. Así que espero que de ahora en más lo tengan en cuenta y consideren ese pequeño espacio en las pantallas que es muy importante para todas las personas con discapacidad auditiva. ¡Chao! Aplausos en señas.